hoy vamos a hablar de la misericordia de Dios. Hemos estudiado 18 atributos de Dios con 12 de los cuales son incomunicables, o sea, solo los tiene Dios. Y los que hemos estudiado este año, estos 6 que hemos estudiado este año, son atributos que son de Dios, pero que de cierta manera Él nos los ha compartido a nosotros. Y uno de ellos es la misericordia. Bien, vamos a titularlo así: la misericordia de Dios, tierno amor en acción. Primera de Reyes 8:23 dice, aquí está orando Salomón: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Amén. La misericordia de Dios puede ser catalogada de 3 maneras. Primero, como un atributo comunicable, porque aunque hace parte de la persona de Dios, Él de cierta manera la transmite, la comunica a nosotros. Por eso, por ejemplo, nos llama a ser misericordiosos, porque Él nos brinda a nuestra, como fuimos creados a imagen de Dios, en esa imagen de Dios tenemos la capacidad de ser misericordiosos. Entonces, en ese sentido es comunicable. Otra forma de catalogarla es como un atributo moral. Eso quiere decir que está asociada la misericordia de Dios con su bondad, con su amor. Bueno, y la tercera manera de catalogar este atributo es que es un atributo que está relacionado con las criaturas. Es prácticamente el amor de Dios dirigido a sus criaturas, especialmente cuando ellas se hallan en un estado de miseria. Misericordia. Interesante, ¿no? Es decir, Dios, como soberano creador, condesciende con la criatura o la creación, más cuando ésta está débil. Esa es la misericordia. ¿Sí? Entonces, ese es el amor de Dios dirigido a las criaturas, especialmente cuando ellas están en un estado de bajeza. Bien. Anota el texto, Salmo 72:13. Ahí tenemos una referencia explícita de esto que estoy diciendo. Se los leo. 72:13 dice: tendrá misericordia del pobre y del menesteroso. ¿Sí? Está relacionada especialmente con la bajeza de la criatura. Este atributo es tan importante que fue una de las perfecciones divinas mencionadas por Yahvé mismo cuando reveló su gloria a Moisés. ¿Se acuerdan? En Éxodo 34:6 el Señor mostró su gloria a Moisés, y entre las cosas que Dios dijo fue misericordioso. La misericordia es un atributo muy importante para entender la persona de Dios. Y la primera vez que aparece la misericordia textualmente en la Biblia es cuando Lot fue rescatado de Sodoma y Gomorra. Estando a punto de ser destruido con el fuego del juicio, Dios en su misericordia va y rescata a Lot y a su familia del fuego. Eso está en Génesis 19:16. Vemos en la Biblia una y otra vez distintas manifestaciones de su misericordia. Por ejemplo, cuando hizo que los israelitas regresaran a su tierra, Salmos 102:13, por ejemplo. Cuando Elizabeth quedó embarazada de Juan Bautista, Lucas 1:58. Cuando se le dio a escoger a David cuál juicio recibir, y David dice: yo me prefiero abandonar a la mano de Dios porque Él es misericordioso. Eso está en Primera de Crónicas 21:13. Pero sobre todo vemos la misericordia de Dios manifestada cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué dice el proverbio? ¿Se acuerdan? De Proverbios 28:13.
el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, hablando de los pecados. ¿Sí? Listo, vamos a estar estudiando este tema así, en 3 puntos. El primer punto, un entendimiento bíblico. Vamos a estudiar la misericordia como la Biblia la muestra, y Dios nos guarde de mezclar nuestros sentimentalismos, sino solo la palabra. ¿Listos? Y el segundo punto, vamos a mirar una misericordia especial, porque desde la escritura y luego en la teología cristiana histórica se hace una distinción entre una misericordia que es especial, paternal, y una que es general, que es para toda la criatura, toda la creación. ¿Sí? Entonces hay una diferencia. Y terminaremos dando algunas aplicaciones para nuestras vidas. Bien, comencemos. Primer punto, un entendimiento bíblico. A lo largo de la Biblia se usan distintas figuras literarias para ayudarnos a entender la misericordia. De hecho, la palabra misericordia misma, original, viene de otra palabra que para nosotros es la palabra matriz. Eso significa que la misericordia o mostrar misericordia es como una especie de sentimiento maternal. Es una palabra precisa que nos ayuda a comprender este afecto divino por sus criaturas, como un padre que se compadece de sus hijos. Isaías 49:15. Si quieren, leámoslos. Dice Isaías 49:15: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Esas palabras en hebreo se refieren a misericordia. Una mujer dejará de ser misericordiosa con su bebé recién nacido. ¿Qué dice el pasaje? Pues aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. En otras palabras, aún una mujer podría perder su misericordia por su propio hijo, pero Dios nunca por nosotros, sus hijos. ¿Ven? Entonces des en cuenta cómo la Biblia nos da esa figura, el trato que tiene un padre o una madre hacia su hijo pequeño, hacia el hijo que ama. Ese sentimiento es el equivalente a la misericordia. Anoten, por ejemplo, Lucas 15:20. ¿Se acuerdan cuando el hijo pródigo regresa? Dice que el papá, movido a misericordia, fue corriendo y lo abrazó. Entonces menciono eso para que quede claro que tanto padre como madre tienen ese sentimiento de misericordia, ¿sí? Y no dejar pues que solamente es maternal. El concepto de misericordia también tiene otra acepción. Está asociado con un sentimiento entrañable, profundo, que hace que alguien que está en una posición alta condescienda para ayudar al que está en la posición baja. Por ejemplo, Marcos 1:41. El leproso le dice al Señor: Señor, si quieres, puedes limpiarlo. ¿Y qué dice la palabra? El Señor sintió misericordia, en griego, en sus entrañas sintió compasión, y le dijo: si quieres. ¿Ven? Entonces la misericordia, el Dios soberano condesciende para auxiliar y ayudar a la criatura que lo necesita. ¿Bien? La Biblia también dice, por ejemplo, en el Salmo 108:4, que la misericordia es más grande que los cielos. No significa que la misericordia pueda medirse, es solamente una expresión literaria, ¿sí? Que nos ayuda a verla, ¿sí? No solamente como un sentimiento paternal, maternal, o como un sentimiento de ayudar o auxiliar al necesitado. Ten en cuenta que ya estudiamos la impasibilidad de Dios, ¿no? Todo esto son formas de que nosotros entendamos lo que significa misericordia, y no porque en Dios haya sentimientos, en el sentido de que
De repente Dios dice, ah, tan bonito, y está todo contento, y de repente, ah, porque eso haría que Dios cambiara. Dios nunca cambia. Eso ya lo vimos con la impasibilidad que estudiamos el año pasado. Bueno, entonces que quede claro, este entendimiento bíblico se basa en un lenguaje, en unas figuras literarias. No es literal que Dios sienta eso en sus entrañas, porque Dios no tiene entrañas, ¿sí? O que la misericordia sea más grande que los cielos porque mide más kilómetros, porque eso no se puede medir, ¿sí? Solamente son expresiones para que entendamos. Arthur Pink dice así, abro comillas: la misericordia es el adorable atributo de Dios por medio del cual muestra compasión y socorro hacia los infieles. Cierro comillas. Es decir, la misericordia no es algo que se gana. Dios la brinda de manera tierna con una criatura que está en miseria, y qué peor miseria es que el pecado. Bueno, por eso es que en la Biblia se intercambia esto. Misericordia muchas veces se intercambia con compasión, con clemencia, con piedad, pero es lo mismo, ¿sí? Se usan esas palabras como sinónimo. Por ejemplo, anote Salmo 69, 16. Ahí hay un ejemplo de eso. Y otra cosa importante, el concepto original de misericordia, de hecho es la palabra que más se usa. Bueno, se las voy a deletrear, como porque tengan este dato. H-E-S-E-D, E-Z. Así, E-Z, como suena. Esa es la palabra que más se utiliza en la Biblia para misericordia. Y cuando se estudia esa palabra, se da uno cuenta que está diciendo fiel amor. Fiel amor. Pero ese fiel que aparece ahí no es que Dios esté endeudado con la gente a amarla. Ese fiel que aparece allí es un amor de pacto. De pacto. Es decir, todo esto que hemos visto se expresa mejor cuando Dios va a mostrar su amor con aquellos que están bajo su pacto. Su pacto. Leamos, por ejemplo, Segunda de Reyes 13:23. Entonces, miren, esto ya nos va arrojando luz, porque hay una misericordia que Dios muestra con todo, pero hay una misericordia que Dios muestra solo con los que están en su pacto. Ahí ya estamos viendo un adelanto del segundo punto. Segunda de Reyes 13:23. Dice: mas Jehová tuvo misericordia de ellos, de los israelitas, y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Aquí está ilustrado todo lo que hemos visto. El soberano miró, o sea, condesciende, se compadeció, o sea, sintió entrañable por ellos. Pero ¿quiénes ellos? Los que están en su pacto. ¿Ven? Ahí vemos resumido todo lo que significa la misericordia de Dios en ese versículo. Un amor de pacto. La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios es misericordioso, y eso suena muy bonito. De hecho, es el atributo que más a la gente le gusta. Usted nos recuerda que Dios es amor, que Dios ama, y a la gente le gusta eso. Pero cuando se le habla, por ejemplo, de la justicia de Dios, de la ira de Dios, ahí sí la gente cambia la expresión de su rostro. Como sea, la Biblia sí dice muchas veces que Dios es misericordioso. De hecho, también dice que Él es grande en misericordia. Anoten esos textos, por ejemplo. Salmo 111:4. Y Números 14:18 al 19. Entonces sí, Dios es grande en misericordia, misericordioso. Amén.
También la Biblia dice que Él se deleita en misericordia. Miqueas 7. Dice que Él es Padre de misericordias. Segunda de Corintios 1. Dice que Él es rico en misericordia. Efesios 2. Entonces, de una y de otra manera, una y otra vez, la misericordia de Dios está presente en su ser, siempre relacionado con nosotros, con las criaturas y especialmente con los que están en la relación de pacto con Él. ¿Bien? Entonces, ojo, ese pacto que Dios estableció con nosotros no fue un acuerdo o un contrato. No fue como diciendo que somos entre iguales. ¿Sí? Esa relación de pacto es Dios quiso de su propia iniciativa establecer una relación con nosotros. Él, no fue que nosotros lo buscamos y Él dijo, no, si quiere buscarlo, bueno, hagamos un pacto. No, el pacto lo estableció Él. Y saber eso resalta aún más la misericordia. Nunca podemos ver la misericordia de Dios como un derecho de nosotros. Nunca. Si usted quiere ver a alguien que no entiende la misericordia de Dios, escúchelo cómo habla la misericordia de Dios. Y escúchelo y dése cuenta que muchas veces va a hacer referencia prácticamente que Dios le dé la misericordia. La persona que habla de esa manera no entiende la misericordia de Dios. La misericordia de Dios nunca es un derecho. Nunca es una dádiva que se pueda exigir. No se puede demandar a Dios para que tenga misericordia. Porque la misericordia, como hemos estado viendo, es como un sentimiento que sale de su propia iniciativa. Especialmente cuando Él ha hecho ese pacto con su pueblo. Y no porque Dios le deba a su pueblo la misericordia. O sea, entre yo más bueno sea, más misericordia tiene Dios que hacerme a mí. No. Es una mentalidad pagana. Dios no le debe nada a nadie. Él es soberano y sus pactos son unilaterales. Es más, Éxodo 33:19, ¿qué dice? Tendré misericordia del que tendré misericordia. O sea, si Dios no quiere tenerla, no la tiene. ¿Y qué? Porque es de Él. Dice, tendré misericordia del que yo quiera. Leamos unos pasajes, por ejemplo, Romanos 9:15. Romanos 9:15. A Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, lo endurece. Impresionante. Esa parte para muchos es desagradable y prefieren torcerla. Bueno, eso está muy claro, hermano. La misericordia es una prerrogativa, o sea, como es solo de Él, Él la da a quien quiere, como quiere, cuando quiere. Bueno, si hubieran 10 personas que son culpables y Dios decide perdonar a 5 de esos 10 y castigar a los otros 5, ¿Dios es injusto por eso? ¿O Dios dejó de ser misericordioso? No, porque quiso mostrarle su misericordia a 5, y a los otros 5, ¿qué les va a mostrar? Su justicia.
pero en ninguno recibe justicia. ¿Me hago entender? Tendré misericordia del que yo quiera. No depende de que nosotros queramos o corramos, sino de Él que tiene misericordia. Porque quien tiene misericordia la tiene, y si quiere endurecer a alguien, lo endurece. Escrito está. Bueno, ejemplos bíblicos de eso, hermanos, eso es lo que aparece. Por ejemplo, 2 Samuel 7:15. El Señor le dice a David: te mostraré mi misericordia a ti y a tu casa, no la apartaré de ti, no haré contigo como hice con Saúl. A Saúl le apartó la misericordia, y la dinastía de Saúl jamás se volvió a levantar. Pero con David sí, hasta Cristo vino de la línea de David y está ocupando el trono de David. ¿Ven? ¿Por qué? Porque tendré misericordia al que yo quiera. ¿Ven? Otro ejemplo, Oseas 1:7. Dios quiso extender su misericordia sobre el reino de Judá, el reino del sur. En cambio, con el reino del norte, en Israel, no quiso. Con los de Judá les extendió la misericordia como 300 años más, y a los del norte se las retiró y fueron destruidos por Asiria. ¿Ven? Entonces esto, hermano, una y otra vez está en la palabra. La misericordia es una prerrogativa de Dios. La da o la retira, conforme a su voluntad. ¿Bien? Por eso dice en Romanos 11:32: Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Eso es muy interesante. Dense cuenta, hay una misericordia dirigida especialmente para los que están dentro de su pacto, ¿sí? Y hay una misericordia que se dirige a todos, porque por eso es que Dios no destruyó la creación, porque Él conserva su misericordia general a las personas, sin distinguir en etnias o ubicación geográfica. Bien, pero algo sí dice la palabra también, Romanos 11:23: hay vasos de misericordia. Dice que Él preparó de antemano para gloria. Romanos 9:23, textualmente: vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Qué significa eso? Que Dios creó a unas personas para depositar en ellas su misericordia y luego glorificarlas. Y si escogió a algunas personas como vasos de misericordia, ¿qué implica eso? Que hay otros que no fueron escogidos como vaso de misericordia. Y léalo ahí mismo usted mismo. Habla de vasos de ira. ¿Ven? Textualmente. Y aunque hay unos vasos de misericordia, aún a esos vasos Dios a veces decide darle más misericordia a uno que a otro. Hermano, ¿y qué podemos decir? 2 Corintios 4:1, por ejemplo, está eso que les estoy diciendo, que aún entre los que Dios escogió, a algunos les da más misericordia que a otros. Dice: teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Da a entender que no todos reciben la misma misericordia. A veces Dios en su misericordia sana a un ministro que está enfermo. Otras veces Dios en su misericordia permite que muera. Pero Dios sigue siendo misericordioso, no dejó de ser misericordioso. Solo que la muestra en mayor medida, en algunos más que en otros, conforme a su voluntad soberana establece. Bien. Entonces, dense cuenta, hermanos, la diferencia, ¿no? Si estudiamos los atributos de Dios, tenemos sí o sí que girar alrededor de Él, colocar a Dios en el centro, y así entendemos bien cómo es que son las cosas. Pero imagínense qué sería nosotros si estudiamos la misericordia de Dios, pero girando alrededor de nosotros.
Entonces va a salir la mentalidad que aparece en muchas congregaciones que reclaman, declaran y bueno, reclaman las promesas para que sean salvados, para que sean sanados, y si no es sano, entonces Dios queda como mentiroso. No, es que la misericordia de Dios no se puede reclamar. Salmo 33:5 dice que toda la tierra está llena de su misericordia. Salmo 145:9 dice que Él alimenta a las criaturas por su misericordia. Hermanos, oímos, vemos, inhalamos misericordia todos los días. Todos, tanto justos como injustos. Esa es la misericordia general. Vemos la misericordia en la salud. Job 10:12. Vemos la misericordia en la lluvia. Job 37:13. Entonces, como sea, hay una misericordia que sí se derrama a todos, incluyendo los animalitos, las creaciones, pero insisto, hay una misericordia que es especial para sus hijos. Bueno, claro, así es, así nos lo muestra la palabra en distintas ocasiones. Leamos un ejemplo, Salmo 36:10. Aquí está orando David y le está pidiendo al Señor, no reclamando, pidiéndole al Señor algo que pues está incluido en el pacto. Dice: extiende tu misericordia ¿a quiénes? ¿A todo el mundo? A los que te conocen. ¿Ven? Eso es lo que estamos diciendo. Hay una misericordia que es especial, una gracia especial que se dirige a los que están en un pacto con el Señor, los que conocen al Señor, sus escogidos, sus hijos. Y esa misericordia tiene el propósito de guardarlos para su salvación. En cambio, la misericordia general es la que disfruta toda la creación, hasta las cosas inanimadas, los animales, incluso los impíos. Pero esa misericordia general no es para salvación, porque no significa que porque Dios tiene misericordia general todos van a ser salvos. Eso no enseña la Biblia. ¿Ven? Porque también la palabra dice: Él extiende su misericordia con quienes Él está. Anota el pasaje, Génesis 39:21. Ahí Jacob, Génesis 39:21. Dice que Dios estaba con José en la cárcel y le extendió su misericordia. ¿Ven? Porque Dios estaba con José. O sea, Dios extendió su misericordia a José porque Dios estaba con él. También la Biblia dice que Dios le extiende misericordia a los que son misericordiosos. ¿Se acuerdan? Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Pero hay un texto que es más escueto de todos los que hemos leído en los 10 mandamientos, cuando dice: a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice: extiendo mi misericordia sobre los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 26. Bien, vamos al segundo punto: una misericordia especial. Ya tenemos suficiente para entrar a ese segundo punto y entenderlo mejor. Ya mostramos entonces que existe una misericordia especial con sus hijos, con los que están bajo el pacto, con los que lo aman, lo conocen, con los que Él está. Eso significa
que basado en esa misericordia es que Dios nos extiende muchos favores a nosotros. ¿Se acuerdan que dice el Salmo 103:4? Alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios, de sus misericordias. Por su misericordia, el Señor nos guía a nosotros. Isaías 49:10. Nos defiende. Segunda de Samuel 22:51. Oye nuestro clamor cuando somos oprimidos por su misericordia. Leamos Nehemías 9:27. Nehemías 9:27 dice: entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Según tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvaran de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, ¿se acuerdan de los jueces? Ahí está hablando del tiempo de los jueces. Una vez tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías. Según tus misericordias muchas veces los libraste. ¡Qué hermoso! Por la misericordia de Dios, Él nos escucha cuando le pedimos auxilio, aun cuando muchas veces somos infieles. Por su misericordia, Él nos perdona los pecados. Salmo 25:7. Es por su misericordia que Él nos da vida. Salmo 119:77. Nos ilumina. Salmo 119:29. Nos consuela cuando estamos afligidos. 119:76. Es por su misericordia que cuando resbalamos, nos da la mano, nos sostiene y nos levanta. Salmo 94:18. Por su misericordia Él nos preserva, o sea, nos conserva para Él, para Él. Esdras 9:8. Por su misericordia nos escuchan las oraciones. Salmo 66:20. En fin, y estoy haciendo un resumen. Es por su misericordia que Dios no olvida su pacto, sino que lo recuerda. Salmo 98:3. Es por su misericordia que Él no nos abandona. Deuteronomio 4:31. Ni nos consume. Lamentaciones 3:22. Leamos eso. Lamentaciones 3:22. Dice: por la misericordia de Jehová, que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Qué hermoso. Esa es la misericordia de Dios. Prácticamente su paciencia con nosotros. Eso nos lleva a lo siguiente: la misericordia de Dios es incomprensible. A veces pareciera que su ira fuera a fulminar justamente, pero no lo hace. A veces pensamos que la ira de Dios santa venga sobre los impíos,
pero de repente Dios salva para convertirlos para su gloria, como hizo con Saulo. La iglesia no puede entender eso, pero lo ve. La misericordia de Dios es buena, es maravillosa, es preciosa. Es un castillo y fortaleza para los que confían en el Señor. Podemos refugiarnos en la misericordia de Dios como si fuera un baluarte invencible donde escondernos. Por eso la Biblia dice que Dios se complace en los que esperan en su misericordia. Bien. La Biblia también dice que su misericordia es eterna. Dice el Salmo 103: desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Lucas 1:50, que es de generación en generación. Él fue misericordioso con mi Padre, lo es conmigo, y cuando yo ya no exista, seguirá siendo misericordioso conmigo y con el Hijo de Él. Y ya no existo, pero sigue siendo Dios misericordioso, porque su misericordia es eterna. Y ese es el estribillo de la Biblia: Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Una y otra vez, hermanos. ¿Saben cuál es el problema? Que es tan reiterativa, tan linda, y somos abusivos. Y por ser abusivos, muchas veces conservamos todavía nuestros pecados y los consentimos, porque Dios es misericordioso. Dios nos guarde de ser así. Somos abusivos porque estamos tan acostumbrados a la misericordia, que por eso es que muchos piensan que pueden reclamarla. Dios, declaro tu misericordia sobre tal. La quiero para mí porque yo soy un hijo del Rey. Estamos tan acostumbrados que nos volvemos groseros con la misericordia de Dios. Pero no, la misericordia nos recuerda cuál es nuestro sitio y cuál es el de Dios. Por eso cuando oramos, no nos acercamos a Dios confiados en nuestra justicia, sino en sus muchas misericordias, como dijo Daniel 9:18. ¿Podemos pedirle a Dios misericordia? Sí. Es que es diferente pedirla a reclamarla o esperar a exigirla. No, podemos pedir a Dios su misericordia, por ejemplo, cuando estamos en necesidad, en enfermedad, cuando tenemos miedo. Hay muchos textos, por ejemplo, Génesis 24:12, cuando le dice Eliezer al Señor: muestra tu misericordia con mi amo Abraham, para encontrar a la esposa para Isaac. ¿Se acuerdan? Él oró ahí al Señor por su misericordia. Se puede orar la misericordia del Señor, pero siempre apelando a la palabra, siempre apelando a su palabra. Coloco otro ejemplo, que está en 2 de Crónicas 6:42. En ese pasaje ora Salomón y dice: no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias con David. ¿Sí? Y no solamente podemos clamar por la misericordia de Dios a favor de nosotros mismos, sino también a favor de otros. Incluso podemos orar como hizo Habacuc una vez: en la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Para terminar, voy a decir lo siguiente: la misericordia debe ser para nosotros un motivo para aclamar al Señor desde temprano cada día, porque no podemos esperar morir para agradecer su misericordia. Y esta oración debe incluir todo nuestro ser, hasta que podamos un día decir junto al salmista: mejor es tu misericordia que la vida. Salmo 63:3. Ojalá llegáramos, permítame ese lenguaje, a ese nivel.
de amar y valorar tanto la misericordia que podamos decir eso. Mejor es tu misericordia que la vida. Somos tan dados a olvidar las misericordias que hemos recibido, como hicieron los israelitas en el Mar Rojo. Pero debemos colocarla delante de nuestros ojos. Es la única manera de que sigamos en la verdad. Él nos alcanzó para que fuéramos su pueblo por su misericordia, a pesar de la vida que llevábamos. Nos hizo nacer de nuevo. Y si nos alcanzó a nosotros con su misericordia, también puede alcanzar a los que todavía son desobedientes afuera. Bueno, todo aquel que va a la vanidad o a la idolatría abandona su misericordia. Jonás 2:8. Y un día Dios va a retirar su misericordia del mundo para derramar su ira para destruirlos. Mateo 21:41. Mientras tanto, por su misericordia, Dios envía a sus siervos para que anuncien su verdad a la gente, para que se arrepientan. Así que vamos a la gente y contémosle las grandes cosas que ha hecho Él con nosotros por su misericordia, como el endemoniado Gadareno, ¿se acuerdan? Cuando fue libre, dice que fue por toda su familia, por las ciudades, diciéndole a la gente cuánta misericordia el Señor había tenido con él. Pues mostremos la misma misericordia que nos ha sido dada a la gente de afuera. Jesucristo es el cumplimiento de la misericordia de Dios. La Biblia dice en Isaías 16:5 que Cristo reina en un trono de misericordia. Cristo es sumo sacerdote misericordioso por nosotros, intercediendo por nosotros, derramándonos su misericordia. Así que tanto el Padre es misericordioso como el Hijo es misericordioso, porque Cristo es Dios. Y el Espíritu Santo, no encontré referencias directas sobre el Espíritu Santo, pero por analogía sabemos que gracias al Espíritu Santo nosotros podemos entender la misericordia de Dios y recibirla.